Ismael me va a ayudar. Ismael está aquí. Hola Rosa María, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición. Te dio finalmente la gripe. Es nombre de arcángel Ismael, por eso ha venido en mi auxilio, ¿no? La verdad es que estaba pasándolo bastante bien y todos los que me siguen durante muchos años saben que yo sufro terriblemente. Me ahogo, tengo rinitis alérgica. Y este invierno, no sé, rodeada de tantos santos, la estaba pasando bastante bien. Pero bueno, queridos, todo se contagia. La semana pasada ha habido, pues, mucha fiesta, ¿no es cierto? Sí. Cuando hay mucha fiesta hay mucha gente, y cuando hay mucha gente hay mucha bacteria, ¿no? Y mucho virus, entonces, claro, tenía que caer. Pero es inevitable. Es inevitable. Me duele un poquito la garganta. De acá me tengo que ir a dictar clase, voy a comprarme algo, ¿no? En el camino para la garganta, que es lo más pesado. Pero después tratar de sacar la voz del estómago, que es lo que nos enseñan cuando hay que tomar clases para hacer esto bien, ¿no? Hay que sacar la voz de abajo, de la parte de abajo del abdomen, así, empujándose arriba, para no jalar solo y gastar solo la garganta. Porque simplemente te irritas la garganta, empeoras la situación y vamos. No, con esa voz melodiosa Ismael sabe cómo es, ¿no? Pero de verdad es complicado. Y amanece el día con noticias variadas, pero casi todas centradas nuevamente en investigar a Ollantumala. Qué aburrido, porque yo ahora me llamaron temprano y un saludo cariñoso a toda la gente de IDL Radio, que están de aniversario, 10 años del programa No Hay Derecho. Gladys Tuesta me llamó y me preguntó por qué creía que sucedía esto, ¿no? Y yo le decía que Nadine Heredia, pues, es la Rosario Ponce de la política peruana, le van a dar como a piñata, hasta que no quede nada de ella, ¿no? Igual que el caso de Susana Villarán y otras tantas mujeres en el Perú. Cierto es que sus méritos ha hecho, no es que gratis se lo haya dado. Yo creo que en el caso de Susana Villarán fue mucho más gratis que en el caso de Nadine Heredia. Pero miren, el tema de usurpación de funciones es un tema en el Código Penal, no es un tema de hablar simplemente, es un tema en el Código Penal complejo de probar. Porque para que ese tipo penal se aplique, la señora Heredia hubiera tenido que firmar resoluciones ministeriales o resoluciones supremas, ¿no? O falsificar la firma del presidente, por ejemplo, ¿no? Nada de eso ha sucedido ni se ha probado. Entonces, no encaja pues en el tipo penal, es como el lavado de activos. Miren, ya llevamos casi 2 años en el tema del lavado de activos y no encaja en el tipo penal. Todos los días tenemos una foto Nadine diciendo, ya vienen, ahorita la agarran, ahora sí cae, ahora la investigan las compras, y no pasa nada, porque la fiscalía, ni parándose de cabeza, pues puede probar el tipo penal. Y el problema es cuando tú quieres convertir en delincuente a todo el mundo y no tienes delito, es que terminas inventando. Y la verdad es que la prensa en general, en casos particulares no, por cierto, pero en general se ha portado muy mal, ¿no? Yo siempre digo, ser chismosa, ser antipática, ser frívola, todo eso puede caer mal, pero no es delito, pues. Si no, imagínense la cantidad de gente que tendríamos presa ya por ser chismosa, ¿no? En las buenas noticias, sí hay que decir que la prensa ha destacado la canonización ayer de Teresa de Calcuta. Correcto. Y yo creo que esto es muy bueno, primero porque tenemos una Santa Teresa más, sí. Que tenemos varias, ¿no? Santa Teresa de Ávila, tal vez la fundadora de los carmelitas, de las carmelitas, una de las santas más importantes de la iglesia, porque es una santa docta, una santa que era una mujer ilustrada, Santa Teresita de los Andes, sí, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Calcuta, así que tenemos bastantes Teresas. Parece que las Teresas han dado frutos en la iglesia. He leído por ahí, nunca faltan personas que cuestionan la obra de la Madre Teresa, porque es lógico, ¿no? El día de su fiesta, el día de su canonización, pues por supuesto no faltará quien observe su obra. Miren. Pero hay mucha ignorancia en esas críticas. Exactamente. Muchísimo. Uno lo lee y se ríe porque dice, Dios mío. Bueno, vamos por partes. Primero, para llegar a ser, miren, todas las personas buenas que van al cielo son santas. Por eso el 1 de noviembre celebramos el Día de Todos los Santos. La iglesia no los puede reconocer a todos porque es imposible saber cuántas almas buenas están en el cielo, eso solo lo sabe Dios, ¿no es cierto?
Estamos hablando para los católicos, por si acaso. ¿Ah? Este es el paréntesis, ¿no? Que hago para, ojo, esto es para los católicos. Entonces no sabemos cuántas almas buenas hay en el cielo, esperemos estar todos ahí y esperemos que las almas buenas que estén en el cielo intercedan por nosotros, ¿no es cierto? Entonces yo siempre digo, si uno tenía un abuelito que era una muy buena persona, de repente está en el cielo y de repente nos puede ayudar, ¿no es cierto? Entonces hay que rezarle para que nos ayude. Y en fin, todas las personas buenas que usted haya conocido en su vida pueden ser santas. Ahora, algunas personas que por sus hechos en vida han destacado, han sido conocidas, se ha llegado a conocer su trabajo, son reconocidas por la iglesia. Se le eleva a los altares, es decir, son objeto no de adoración, por favor, no repitan eso, sino de veneración, que es completamente distinto. Adoración solo a Dios, veneración a la Virgen y a los santos. Entonces, no es que adoremos a los santos, como dicen lamentablemente, ni imágenes, ni a las imágenes, claro, sino veneramos a la persona que en vida tuvo virtudes, ¿no es cierto?, que lo llevaron a la santidad, y por supuesto adoramos a Dios. Adorar es a Dios, no es, ¿no es cierto?, a quien no lo es. Y creemos que Dios obra a través de las personas buenas, ¿no es cierto?, que están en el cielo y que nos han ayudado y que nos siguen ayudando durante tantos siglos. Eso es lo que creemos los católicos. Bueno, ayer la iglesia, además, ¿qué hace para elevar a una persona a los altares? Hace un proceso largo. En las últimas décadas ha comenzado a ser más corto, no porque la iglesia quiera ponerse de moda, sino porque quiere acercar, ¿no es cierto?, a la gente, a personas que durante su existencia vivieron en el mundo, claro, ¿no es cierto?, y sentir que esas personas que vivieron en el mismo tiempo que uno pudieron llegar a la santidad. O sea, uno puede ser devoto de Santa Rosa, pero es imposible haber vivido en el mismo tiempo Santa Rosa el día de hoy, ¿no es cierto? Pero sí es posible, usted que me escucha, vivir en el mismo tiempo que Teresa de Calcuta. Correcto. Entonces, esa es la idea de la canonización de personas que han muerto recientemente, en términos, digamos, 20 años, 30 años, etcétera. Pero hay un proceso larguísimo, con, por supuesto, un fiscal, se llama el abogado del diablo, ¿no? Esa es la persona que trata de probar a ultranza. Lo contrario. Lo claro, contrario, o sea, se nombra una especie de defensor de lo contrario. Entonces, ha acusado a Teresa Calcuta de no dar tratamiento de primer nivel en sus casas, sino simplemente paliativos para que la gente se muera, ¿no es cierto?, a cambio de la conversión. No es verdad. No es verdad porque, digamos, en primer lugar lo que hizo fue recoger a la gente que nadie quería. Acá en Lima, dicen que llegó a la parada y dijo, esto es igualito a Calcuta, acá ponemos la casa, ¿no? Y aquí en la parada hay una casa de la Madre Teresa, las Hermanas de Calcuta, que recoge a la gente que nadie quiere, pero que nadie quiere. Lamentablemente, sociedades como la nuestra, ciudades gigantescas como esta, a diferencia de pueblos pequeños, produce lamentablemente gente marginada de toda consideración humana. Y lo que hacen las seguidoras de Teresa Calcuta y ella con su fundación es darle humanidad a quien ya es considerado un despojo humano. Así es. Eso es lo que hizo, es lo que no curarlo, ni salvarle la vida. Ojo, muchos de ellos eran, o se podrían ser considerados desahuciados por la medicina y la ciencia. Claro, o sea, gente desahuciada tirada en las calles de la India, que nadie iba a tocar, además, porque acuérdense que dentro de la filosofía, en la India tocar a una persona enferma además tiene ciertas consideraciones religiosas que no se pueden hacer, y hay un sistema de castas además. Entonces, se olvidó si eran hindúes, si eran musulmanes, si eran cristianos, los recogió a todos. Hay gente que ha dicho que ella ha criticado que no se usen métodos anticonceptivos. Obviamente, es católica, ¿ya? Pero atendió a todos los enfermos con SIDA que cayeron en sus manos. También los atendieron exactamente igual, sin preguntar. No pueden mandarlos al hospital. ¿Por qué no los mandan a los hospitales? ¿Por qué no los reciben pues en los hospitales? Es gente pobre entre los pobres, que ha sido botada de todas partes. Si las recibieran en los hospitales, si tuvieran una buena atención médica gratuita, ¿no es cierto?, no habría pues necesidad de la casa de la muerte. Yo no creo que haya casa de buen morir en Noruega, ¿no? En Oslo, no creo. No creo que la Madre Teresa haya encaminado sus esfuerzos ahí. Pero sí creo que se necesita una en Lima, lamentablemente,
y conozco otra obra muy importante también al sur de Lima, donde efectivamente se ha recogido a la gente que nadie quiere. Gente que nadie quiere porque tiene enfermedades de por vida, enfermedades psiquiátricas. Entonces, hay pocos lugares en Lima, pocos lugares, la verdad, donde se puede recoger a una persona para que pase los últimos años o los últimos meses de su vida en condiciones humanas. Nadie dice que la mejor atención médica del mundo, no, pero sí con cuidados pues paliativos, no simplemente para terminar su vida de una manera digna. Y la Madre Teresa tuvo mucho de eso. La sentimos cerca, quizá los de mi edad la podemos haber visto en algún momento en la televisión. Como muy chiquitita, ¿no? Sí, pues, cuando llegó a nuestro país. Recuerdo que Abel Ángeles me comentaba hace unos días que la había entrevistado también. Abel, así de cercana, sí, pues Abel entrevista a todos, qué bárbaro. Así de cercana era, y eso es lo interesante, es una santa de nuestros tiempos, una santa que era frágil, menudita, pequeñita, que a simple vista no era nada extraordinario, y es que esa es una idea que tenemos que quitarnos de la cabeza. Los santos no son personas que han vivido de manera extraordinaria, así que no han hecho de lo ordinario algo realmente sobrenatural, ¿no? No, además esa es la era idea. una persona que evidentemente sabía que podía llegar a cualquier lugar en el mundo y iba a ser bien recibida. Correcto. Entonces su equipaje era una bolsita, donde llevaba otra túnica limpia igualita a la que tenía puesta. Punto. O sea, esas eran sus posesiones materiales. ¿Verdad? Una pequeña bolsita, ¿verdad? Y la verdad es que no tenía más. Entonces, la acusan de no haber dado cuenta de las finanzas de la organización. Miren, estas religiosas no necesariamente pues son duchas en el tema de la financiero, ¿no? Y no es su objetivo tampoco hacer plata con eso, al contrario. Reciben, sí, muchas donaciones, ciertamente, han podido abrir casas en todo el mundo, gracias a Dios, para poder ocuparse de aquella cosa que no hace ni la sociedad ni el Estado. Porque si la hiciera la sociedad o el Estado, ellas no tendrían que existir. Pero como no se hace, y ellas la hacen, bueno, de ahí viene la santidad de una persona, ¿no es cierto? De haber entregado su vida a Dios, además. La critican por entregar su vida a Dios. Bueno, por Dios, ya, ¿desde qué estamos hablando? Obviamente no va a estar a favor del aborto, obviamente no va a estar a favor de los anticonceptivos, obviamente, o sea, están pidiendo a una persona que nació hace casi 100 años que tenga, ¿no es cierto?, una mentalidad fuera de los cánones de la Iglesia Católica y contrarios a ellos. No, no va a suceder, pues. No va a suceder. Eso no es verdad. Pero nos alegramos mucho de que varias publicaciones peruanas el día de hoy tengan esta noticia en primera plana, ¿no? Notable, sí. Raro, raro, sí. Raro. Radio, prensa, televisión, todos. Sí, todos. Raro. Ahora, efectivamente, la santa de los pobres, eso es lo que creo que debe dar más cólera a mucha gente, ¿no? Pero en fin. Y ha estado acá, pues, la hemos tocado, la hemos sentido, ha puesto, digamos, su casa, hogar de ayuda al más necesitado en la zona más, o sea, ¿quién más quiere parecida ir a la Calcuta? Sino más, por favor, o sea, Claro. es una zona más peligrosa que hay en Lima, y bueno, pues ahí están. Sí, no, y yo no he entrado nunca, pero me comentaban hace unos días que entras y es como si llegaras a un sitio porque no puedes creer que esté ahí. Es un oasis. Exactamente, que esté ahí en medio de la ciudad y en medio pues de digamos, de la inmundicia, ¿no? Y de la dejadez y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en fin, vamos a hablar de eso probablemente en estos días, pero hoy día vamos a hablar también de Acomarca. En unos ratitos ahora sí va a estar Carlos Rivera en vivo con nosotros y vamos a conversar con él. Pero yo me he encontrado antes de irnos a la pausa con una cita de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es un santo dominico, de los primeros santos dominicos. Tutor de la iglesia. Vivió de 1225 a 1274 y es uno de los también teólogos más importantes de la iglesia. Y fíjese usted qué visión, ¿ah? Qué visión. La cita la ha recogido Semana Económica y yo se las traigo aquí. Dice, la verdad de nuestra fe se vuelve objeto de ridículo si cualquier católico presenta como dogma lo que el escrutinio científico demuestra falso. Uy. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino, no lo digo yo. Lo que está diciendo Santo Tomás es que no hagamos el ridículo cuando no sabemos nada de ciencia. Y no nos metamos a decir lo que la ciencia debe decir cuando claramente la ciencia tiene sus caminos muy distintos, ¿no es cierto?, a los de una consejo o sugerencia, en fin. Y dogma,
por si acaso, para todos nuestros oyentes, son muy pocas cosas en la Iglesia católica, por lo menos. O sea, dogmas marianos creo que hay 5, y dogmas de fe no pasan de 10. Todo lo demás es opinable. Todo lo demás es opinable. ¿Ya? Ahí sí hay infalibilidad, pero en todo lo demás es opinable. Y los dogmas son la Santísima Trinidad, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero el resto es opinable. Entonces les reitero la frase para los que estén interesados. Nos recoge Semana Económica esta semana, me ha gustado muchísimo. La verdad de nuestra fe se vuelve objeto de ridículo si cualquier católico presenta como dogma lo que el escrutinio científico demuestra falso, ¿no? Ya pasó con Galileo, al que tuvo que pedírsele disculpas, ¿no es cierto? Entonces no hay que meterse donde la ciencia no nos deja entrar. Nos vamos a la pausa con mi voz así sexy, sacada del estómago. Y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Recuerden nuestras frecuencias, es bueno saberlo por cierto. Radio Santa Rosa 1500 AM 105.1 en la frecuencia modulada en el Cono Sur. Radio Santo Domingo Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM, 1210 AM y Radio Madre de Dios 92.5 FM. Esto es A Pensar Más. Volvemos tras la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Para el Perú y el mundo,